Salmo 34, y hoy vamos a ver una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento que debemos de tener. Eso nos lo va a enseñar el Salmo 34. Y antes de comenzar, pues vamos a leer este salmo. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos y uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Hay un mal entre los hombres, como dice Eclesiastés, pero este es el que nadie vive una vida que agradece. O sea, constantemente el ser humano lucha contra eso, contra el agradecer a los demás, y más que nada a Dios. Pues esto es nada más que el corazón no regenerado y pecador del ser humano que no le permite estar agradeciendo lo que recibe de muchas personas. Siempre se siente independiente y siempre rechaza el humillarse a los demás para agradecer lo que recibe en su día a día. Por ejemplo, las personas se levantan todos los días y no agradecen a Dios por darles un día más de vida en la mañana. Comen su desayuno y no le agradecen a Dios el pan de cada día que les está dando. Tenemos el ejemplo de un esposo que recibe desayuno, ropa limpia y planchada por parte de su esposa y no se lo agradece. Tenemos a la esposa que recibe cuidado, provisión y protección del esposo y tampoco lo agradece. Entonces la lista podría seguir y seguir y seguir, pero el punto es claro: a nadie le gusta agradecer nada. En cambio, los cristianos son las personas que más deberían de estar agradecidas con todo, con las personas y con Dios. Lo que dice el cristiano es: yo he sido perdonado totalmente por gracia. Yo no he hecho nada para recibir el perdón del Señor y por ello estoy infinitamente agradecido con el Señor. Eso es algo que dice el cristiano. Se entiende que Dios no tenía ninguna razón por la cual salvarlo, sino que le plació a Dios salvar a los pecadores y mostrar su amor con algunos, y por eso es salvo. Pero Dios no nada más es nuestro Salvador, y eso lo entendemos muy bien. Basta leer los salmos para ver que a Dios le gusta manifestarse como nuestra ayuda, como nuestro refugio, como nuestra roca, como nuestro pastor, como nuestro cuidador. Todas esas imágenes en la Biblia son para decirnos que Dios es nuestra ayuda también, nuestro cuidador.
quien tiene cuidado y quien nos provee de todas las cosas. Por esto el creyente puede saber que todo lo que le pasa en la vida influye para su bien. Romanos 8:28. Y si eso es cierto, si eso es verdad, entonces el creyente más que nadie, más que cualquier otra persona, debería estar agradecida hacia Dios por todo y también hacia todos los que le ayudan por algo. El Salmo 34 es un testimonio de David cuando fue librado, como muchas de las ocasiones donde es librado David. Aquí vemos cómo David probó, nada más creyó, nada más pensó, sino que probó la bendición, la bondad y la misericordia de Dios. Y esto lo llevó a escribir un salmo como una acción de gracias a Dios por su bondad, por su cuidado, por su liberación, aún en los peores momentos de la vida de David. Ahí sí leen el título que trae el salmo, dice Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Eso viene en el título de su salmo. Entonces, esto fue cuando David tuvo que fingirse loco, demente, que estaba enfermo de la cabeza, con el rey Aquis. Eso viene en 1 Samuel 21, del 10 al 15. Ustedes pueden leer ahí la historia. Pues corría peligro David, estaba enseguida de un rey enemigo, y lo único que se le ocurrió hacer es fingirse loco, se fingió demente delante de él. Dice ahí el pasaje ese que inclusive derramaba su saliva, su baba, y se le escurría por la barba. Pues lo que hizo ese rey fue decir: échenlo de aquí, está loco, sáquenlo de aquí. Bueno, y esto le ayudó para salvarse. Pero la otra parte que ese pasaje no menciona es cómo David clamó al Señor en ese momento para librarlo. Y vemos que el Señor en efecto lo libró. Una nota ahí es que el título del Salmo en su Biblia dice el rey Abimelech, y el pasaje 1 de Samuel dice el rey Aquis. La palabra Abimelech se usa para referirse al rey filisteo, así en general. Pueden leer Génesis 20, 21 y 26, cómo se usa la palabra Abimelech para referirse al rey de Filistea, sin importar su nombre. O sea, se usaba de la misma manera que se usa faraón para Egipto. Hubo muchos faraones. Y también como se usó César para Roma. Hubo muchos que se llevaron el título de César. Y así muchos se llevaron el título de Abimelech en la Biblia. Por eso dice Abimelech aquí. Entonces, otra vez, ante tal liberación de David, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir un salmo de acción de gracias hacia Dios. Y pues, esto para enseñarle al pueblo de Dios cómo debemos estar agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da, y a no tener un corazón soberbio como muchos de nosotros lo tenemos. Y como casi todos los salmos, David inicia con una alabanza en los versículos del 1 al 3. Dice el versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Entonces aquí David tiene bien fresco el recuerdo de su liberación del rey Abimelech. A lo mejor acababa de pasar, pero ante tal liberación, ante tal situación, lo que hace David es bendecir el nombre del Señor. Bendecir significa como apreciar, dar gracias, alabar. Todo eso va incluido en la palabra bendecir. Y ojo, dice que David va a bendecir al Señor en todo tiempo. O sea, David no más va a bendecir a Dios cuando Dios haga algo por él. David no va a bendecir a Dios nada más cuando Dios le conceda sus peticiones. David no va a bendecir a Dios cada vez que el Señor lo libere de una situación como esta, sino que David lo va a bendecir en todo tiempo, en todo momento. O sea, todas las circunstancias de la vida son adecuadas para alabar al Señor, para bendecirlo. En los tiempos de paz, en los tiempos de bien, en los tiempos de prosperidad, alabamos a Dios y lo bendecimos porque proviene de Él todo eso. En los tiempos difíciles, cuando a lo mejor es más difícil, más complicado bendecir el nombre del Señor, debemos de hacerlo porque Él está con nosotros.
Él está ahí ayudándonos a seguir adelante y enseñándonos algo a través de esa dificultad, de esa aflicción. Y tú continuamente tienes que estar alabando el nombre del Señor. El hecho de que ahí diga continuamente estará su alabanza en mi boca, es porque, como dice Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en tu corazón hay agradecimientos a Dios, la alabanza y el bendecir a Dios está en tu boca también. Bendice a Dios en todo tiempo. O sea, tal vez tus circunstancias ahorita no son favorables, tal vez estés pasando por momentos difíciles donde es muy complicado ver la mano de Dios, pero necesitas bendecirlo. Dios es digno de que sea bendecido en todo tiempo. O sea, medita en toda tu vida, medita en todo lo que te pasa constantemente y verás que el Señor es digno de ser alabado. ¿Qué dice el verso 2? Dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Entonces, ¿en quién nos debemos de gloriar? Solamente. El Salmo y muchos otros pasajes dicen, solamente en el Señor se gloriará mi alma. O sea, David dice, la verdad no fui rescatado por mi ejército, no fui rescatado por mi astucia, yo fui rescatado nada más y nada menos que por el Señor, nada más por Él. Y por eso solo Él se merece la gloria, por eso a Él bendigo en todo tiempo, por eso a Él exalto nada más. Y es por eso que los humildes se van a regocijar, los humildes se van a alegrar, los humildes van a alabar a Dios. Los humildes son estas personas que solo encuentran su felicidad, solamente encuentran su alegría, solamente encuentran su contentamiento en Dios. O sea, no se glorían en ellos mismos. Ellos saben que nada de lo que tienen, nada de lo que poseen viene de ellos, sino que viene de Dios. Eso es una persona humilde. Si tú quieres formar parte de estos humildes que se alegran con el Señor, necesitas dejar tu orgullo de un lado, necesitas atribuirle todo lo bueno, todo lo que te sucede en la vida a Dios y no a ti. O sea, también de esa manera, si escuchas a alguien que bendice al Señor por algo que le pasó, pues vas a saber que es verdad, vas a ver que eso está pasando y vas a entender que esa persona es humilde también. ¿Por qué? Porque reconoce al Señor y no a Él mismo. Y versículo 3 dice, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. O sea, lo que hace David es invitar a todos a alabar al Señor. Dice, ¿saben qué? El Señor me liberó, yo estuve en esta situación y me ha liberado, estuve en las manos del rey Aquis y el Señor me sacó de ahí, así que por eso alábenlo. Dios es digno de ser alabado. Y ojo, es interesante que el verso dice, engrandezcan al Señor conmigo, exaltamos aún a su nombre. O sea, aquí viene en qué debe de constituirse la alabanza a Dios. Nunca la alabanza a Dios debe ser ¿qué hago yo por Dios? ¿Cómo me siento yo por Dios? Más bien siempre tiene que ser ¿qué ha hecho Él por nosotros? ¿Quién es Él para que nosotros podamos exaltarlo? Tristemente muchas de las alabanzas modernas hablan ¿cómo me siento yo? Te quiero adorar, te quiero exaltar, mucho yo. Y siempre se olvidan en lo que Él hace y quién es Él. Entonces tú también cuando te veas liberado, cuando te veas probando la bendición de Dios, eso tienes que hacer. Invitar a los demás a adorar a Dios, invitar a los demás a exaltar el nombre del Señor junto contigo. ¿Por qué? Él lo merece. En los versos del 4 al 7 va a decirnos su testimonio, o sea, ¿qué pasó? David, ¿qué te pasó entonces? Vamos a leer los versos del 4 al 5, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Y lo que David dice entonces, con pocas palabras, dice, busqué al Señor y Él me respondió. O sea, podemos ver tanto gozo en tan pocas palabras.
sea, en medio de la dificultad, lo que hizo David fue acudir al Señor. Otra vez, no acudió a su fuerza, a su inteligencia, a sus hombres, a sus soldados, sino que acudió al Señor. Y esto refleja que David siempre tenía una comunión con Dios. Si David no tuviera una comunión con Dios constantemente, hubiera acudido a cualquier otra cosa menos a Él. Pero como permanecía en comunión con Dios, lo que hizo fue buscar al Señor y no a nada ni a nadie más. Y pues el gozo de David es que en medio del peligro, pues Dios tuvo misericordia de él, porque dice, y él me respondió. O sea, busqué al Señor y no me dejó tirado. Busqué al Señor y no me respondió. Eso no dice. Dice, el Señor me respondió. Por eso está David alegre, porque buscó al Señor y le respondió. El corazón de David, dice, estaba lleno de temores. A lo mejor iba a morir, era lo más probable que iba a morir. El rey Aquis lo iba a ver y iba a decir, él es el rey de Israel, él es nuestro enemigo, necesitamos matarlo. Pero Dios lo que hizo fue vaciar el corazón de David de todos esos temores y lo llenó de una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Y luego saca una aplicación David del verso 4 al verso 5. Se dice que lo generaliza a todos los que busquen al Señor. No van a ser avergonzados, sino que sus rostros van a ser ¿qué? Iluminados. Esto significa que van a ser cambiados. En palabras del Salmo 30:11 van a cambiar su lamento en danza. Eso significa que sean iluminados. Y ellos nunca van a ser avergonzados o decepcionados. O sea, si tú buscas a Dios con humildad, si sigues sus mandamientos, si estás en comunión con Él, nunca vas a ser avergonzado de confiar en Dios. Y en los versos del 6 al 7 hace lo mismo, va a decir otra vez su testimonio y luego va a sacar una aplicación. Dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Entonces otra vez dice, yo clamé al Señor y Él me oyó. Y muchas veces cuando leemos la Biblia dice que el Señor oye, es que el Señor oye, escucha, pero para cumplir, ahí dice, el Señor me oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y aquí David ahora se identifica como un pobre. Dice, este pobre clamó y el Señor lo oyó, y se está refiriendo a él. ¿Qué significa que diga este pobre clamó? Significa que David se reconocía sin recursos, o sea, yo no tengo nada para librarme a mí mismo. Y si me reconozco como un pobre, es mucho más fácil acudir al Señor en un tiempo de dificultad. Este pobre clamó al Señor significa este hombre que se siente totalmente dependiente de Dios, clamó al Señor. Eso es lo que significa. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Este personaje del ángel del Señor pues solo viene en el Antiguo Testamento. Vienen pasajes como Génesis 16, 31, Josué 5, Jueces 6, Jueces 13. Lo más probable es que este personaje sea el Señor Jesucristo antes de encarnarse. Son apariciones de Jesús antes de venir hecho carne. Y también el ángel del Señor se identifica como el líder del ejército de los cielos, o sea, como el líder de los ángeles. O sea, si los ángeles son un ejército, quien los lidera es el ángel del Señor. Por eso David está tan en paz, por eso David está tan seguro de que el que clame al Señor va a tener paz, va a ser liberado. ¿Por qué? Porque aún el general, el primero en mando de los ángeles, va a acampar sobre de él. O sea, se van a establecer como para cuidarlo. Por eso David tiene tanta paz. Dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. No nada más se quedan ahí, los rescata de cualquier cosa que puedan sufrir. Pero esta protección del ángel del Señor y del Señor mismo es solo para un grupo específico de personas. De ahí viene en ese mismo versículo 7. ¿Alrededor de quiénes acampa el ángel del Señor?
alrededor de los que le temen. No acampa alrededor de todos, nada más alrededor de los que le temen acampa. Estas personas que le temen son aquellas que han llegado a reconocer que necesitan a Dios, aquellos que han llegado a confesar sus pecados a Dios, aquellos que han llegado a confesar en Cristo. Y así, una vez que han sido perdonados y salvos por Dios, le temen, le reverencian. Y solamente a esas personas va a cuidar y va a rescatar el Señor. Y tú puedes identificarte como un pobre delante de Dios, totalmente dependiente de Él. O hay soberbia en tu corazón, a lo mejor dices, nomás clamo al Señor cuando de verdad veo todo perdido. O tú temes al Señor, formas parte de este grupo que cuida del Señor, lo reverencias, le das el lugar adecuado a Dios en tu vida. Si lo haces, si en verdad lo haces, cuando clames al Señor, vas a poder decir como David, busqué al Señor y Él me respondió. Vas a poder gozar de eso. De los versos del 8 al 14, David nos manda aprender de la sabiduría. Vamos a ver primero los versos del 8 al 10, dicen: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Se teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Lo que quiere hacer David es convencerte de confiar al Señor. O sea, lo que Él hace es usar todo lo que puede para que tú confíes en el Señor, como Él lo hizo. O sea, lo que ahora hace es decirte, prueba y ve que el Señor es bueno. O sea, no nomás te llama a creer en el Señor, no nada más cree, sino que pruébalo, como probar con la boca. O sea, no nada más cree que hay una paleta, pruébala para que veas qué rica está, es lo que está diciendo David. Prueba que el Señor es bueno en realidad. O sea, confírmalo con tu vida, que el Señor es bueno. Esta es la misma respuesta que le dio Jesús a Natanael, ahí en Juan 1, cuando Natanael dijo, ¿acaso algo bueno puede salir de Jerusalén? Y lo que dijo Jesús en Juan 1:46 fue, ven y ve, ven y prueba y ve si en verdad eso es cierto. Y eso es un gran remedio para la incredulidad. Ven y ve, ven y prueba. O sea, antes de decir que no es cierto, antes de desconfiar en Dios, lo que tienes que hacer es venir a probar. Una vez que vengas y pruebes, vas a ver que Él es bueno. Entonces es lo que debemos de animar a otros, no nada más a creer en Dios, sino que también a que lo prueben, a que también con sus vidas puedan comprobar la bondad, la misericordia de Dios. Y nadie, así como ahorita decía el Salmo, nadie ha quedado avergonzado y nadie ha quedado decepcionado al confiar en Dios. Al contrario, todos los que lo hacen terminan bienaventurados, como dice el mismo verso 8. El que se refugia en Él termina bienaventurado. Ya hemos visto que el bienaventurado es alguien muy bendecido, es alguien feliz, es alguien gozoso. Así acaban todos los que prueban y ven que el Señor es bueno. Otra palabra que se usa para probar, para refugiarse, que son para confiar en el Señor, es el de temer. Ahorita la estamos viendo mucho en el Salmo. O sea, si vamos a venir al Señor, si lo vamos a probar, si vamos a ver que Él es bueno, también hay que temerle. No nada más se trata de qué bonito es todo, hay que temerlo, hay que reverenciarlo, hay que tenerlo en alto. Todo se trata de Él, no de nosotros. O sea, si lo vamos a probar, debemos de comprender bien quién es y también nos ocuparemos de servirle. Nadie que prueba la bondad del Señor termina sin servirle, termina sin temerlo. Y el verso 9 dice, todos los que confían en el Señor, todos los que lo prueban, todos los que le temen, todos los que se refugian en Él, dicen, nada les faltará. Y eso luego nos recuerda el Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, si había alguien que estaba indefenso, si había alguien que necesitaba ayuda, era David, mientras estaba
por morir por las manos del rey Aquis. Pero dice David, yo confié en el Señor y él me liberó. O sea, David dice, te prometo que el que confía en el Señor, nada le va a faltar. O sea, aunque estuviera en esa situación donde no podía agarrarme de nada, entendí que el Señor es digno de ser confiado y nada me faltó confiando en el Señor. Y para ilustrarlo, nos enseña en el verso 10 un ejemplo. Si los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. O sea, los leones pues, son el ejemplo claro del animal más fuerte, del animal más poderoso. Siempre lo tenemos como el que lidera la cadena alimenticia. Pero aún siendo un animal tan fuerte, liderando la cadena alimenticia, aún así los leones pasan hambre a veces. Aún así los leones no encuentran comida. O sea, a pesar de que sean tan grandes y tan fuertes los leones, eso no les garantiza que siempre tengan algo que comer. En cambio, nosotros mucho más débiles que un león, mucho más pequeños que un león, si confiamos en el Señor, dice el Salmo, no carecerás de bien alguno. O sea, el Señor siempre te va a proveer de lo que necesitas. Sí me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 6, verso 25. Donde les dice Jesús, si confías en el Señor, si crees en mí, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, ni qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Dice el verso 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Así Jesús, como David dice, confía en el Señor, témele, busca primero el reino de Dios y su justicia y nada te va a faltar. El Señor sabe que tienes que comer, el Señor sabe que tienes que beber, el Señor sabe que te tienes que vestir, pero tú no te preocupes de eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo eso se te va a añadir. Entonces necesitas tener esas palabras bien en claro. O sea, nada te va a faltar si tienes al Señor como tu Dios, si tienes al Señor como tu cuidador, como tu refugio. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Búscalo y verás que nada te va a faltar. En los versos del 11 al 14, David toma la postura como un maestro. Vamos a leer sus versos. Dicen: vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, no nomás nos exhorta David a probar, a refugiarnos y a temer al Señor, sino que nos va a decir en qué consiste el temer al Señor. Y aquí les digo, se pone como un maestro. Nos va, por su propia experiencia, nos va a enseñar qué significa temer al Señor. Y nos está llamando a prestarle atención. O sea, nos llama a hijos. O sea, como si Él tuviera la autoridad, la sabiduría y la experiencia para poder enseñarnos a nosotros. De hecho, el tono de estos 4 versículos es como la de Proverbios del capítulo 1 al capítulo 9, donde aquí Salomón se pone también como de un padre hacia un hijo. Ustedes lean esos 9 capítulos y van a ver cómo está aconsejando a un padre, a un hijo. Y también nos presenta una razón convincente para prestarle atención, y ese es el verso 12. O sea, dice David, ¿tú quieres una vida larga? ¿Quieres que tu vida vea el bien en todo momento? Escúchame, préstame atención. Entonces por eso tenemos que prestarle atención nosotros también. Y ese es también el tema común en los proverbios.
El que hace estas cosas, dice, vivirá largos días. El que hace estas cosas vivirá bien. Entonces tú, ¿quieres que tu vida vea el bien? Entonces escucha a David, ¿qué es lo que nos tiene que decir? En un sentido negativo, o sea, en lo que no debemos de hacer, el temer al Señor, dice, es cuidar nuestra boca. Y lo que tenemos que hacer es guardarla del mal. O sea, esto es cuidar de no usarla para lo que está mal. Debemos de cuidarnos de no hablar mal de otras personas, eso es pecado. Y peor aún, cuando no están presentes. También debemos de cuidar de usar nuestra lengua para ofender. Por ejemplo, Proverbios 12:18 dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Eso es algo muy cierto. A veces hacemos más daño hablando que con golpes. De hecho, en Proverbios lo compara con golpes de espada. Un golpe de espada te puede matar. Y también la lengua hace mucho daño. En cambio, lo que debe hacer el que tema al Señor es usar su lengua para bien, para sanar. Y ligado a eso, dice el Salmo, tampoco debemos usar nuestra boca para el engaño. Eso significa hablar mentiras. No debemos de decir mentiras. Es un pecado muy subestimado por todas las personas. No pasa nada si mientes. Una mentira blanca hasta es mejor. Y también es muy subestimado por los mismos creyentes. Los mismos creyentes sienten que las mentiras no son tan graves. Pero ese pecado te lleva a la muerte eterna. Ese pecado te manda al infierno. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son una abominación al Señor. Muchas veces relacionamos un pecado grave delante de nuestros ojos como una abominación al Señor, pero aquí dice, los labios mentirosos son abominación para el Señor. Primera de Pedro 2:22 dice que en Jesús no hubo engaño, en su boca no se encontró engaño. Jesús jamás dijo una mentira y estamos llamados a ser como Jesús. Pero si tú quieres ser como Jesús, debes dejar de mentir. Entonces, en un sentido general, el que quiere vivir en el temor del Señor, como está diciendo David, y recibir su bendición, debe de apartarse del mal, como dice el verso 14. Apártate del mal en general. Entonces el cristiano se debe apartar de todo lo que no agrada a Dios, de todo lo que Dios considera malo o abominación. Efesios 5:11 dice, no participen de las obras malas, sino que repróchenlas, desenmascárenlas, rechácenlas. Todo lo que sea malo, apártense de ello, es lo que está diciendo ahí. Pero también tenemos que hacer el bien, dice el mismo verso 14. Apártate del mal, pero haz el bien. Entonces la vida cristiana no nomás se vive de una manera negativa, o sea, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, sino que también se vive de una manera positiva. Sí haz esto y sí haz lo otro. Entonces cuando se nos manda a guardarnos de estas cosas y no hacerlas, también nos dice, pero haz esto. Y lo que nos dice aquí es hacer el bien. Hacer el bien es hacer todo lo que a Dios le gusta, todo lo que Dios aprueba debemos de hacer. Cristo lo puso en estas palabras: si me aman, guardarán mi palabra, van a guardar mis mandamientos. Debemos de guardar, debemos de cumplir todo lo que el Señor Jesús dice. Y un último mandato que David pone es buscar la paz. Busca la paz y síguela, dice David. Romanos 14:19 dice, procuremos la paz y la edificación mutua. Pues eso es estar en no conflicto con nadie, estar en paz con todos. Primeramente es con Dios. Esto es vivir una vida que le agrade. Esto es vivir una vida en comunión con Él, y solamente se puede tener si cumplimos sus mandamientos, si vivimos como a Él le gusta. También debemos estar en paz con nuestros hermanos en Cristo. Es muy importante esto.
Porque Jesús en Juan 13:35, una de las señales que dio de su pueblo, de los cristianos, fue: en esto conocerán todos, o sea, todos los de fuera, que son mis discípulos. ¿Cómo? Si se tienen amor los unos con los otros. Entonces debemos de estar en paz con nuestros mismos hermanos en Cristo. Y todavía más, Jesús en las bienaventuranzas de Mateo 5, en Mateo 5:9, prometió una bienaventuranza a aquellos que buscan la paz. Bienaventurados aquellos que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces es una característica de un hijo de Dios. Si tú te llamas hijo de Dios, tienes que buscar la paz por sobre todo. Entonces la Biblia es bastante clara. Si quieres acercarte a Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados. O sea, cuando la Biblia habla de arrepentirse, sabemos que es dejar el pecado, no nada más sentirme mal por el pecado. Eso se llama remordimiento. El arrepentimiento verdadero es dejar el pecado y no volverlo a hacer. Y esto va estrictamente relacionado con confiar en Cristo, con confiar en su sacrificio. Entonces, una vez haciendo esto, debemos vivir una vida sabia, como te está diciendo David. ¿Quién es el hombre que desea la vida? O sea, ¿quién es esa persona sabia? Aquel que se aleja del pecado y aquel que vive para Dios. Así que si tú dices que andas en el temor del Señor, si tú te dices cristiano, lo que tienes que hacer es apartarte del mal y hacer el bien. Por último, en los versos del 15 al 22, tenemos una bendición única, otra vez exclusiva para los justos. De hecho, la palabra justo la vemos muchas veces. Verso 15, verso 17, verso 19, verso 21. Entonces el enfoque de estos versículos son los justos. Versos 15 al 16 dicen: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Entonces aquí está lanzando unas verdades generales. Lo que dice: el Señor siempre está cuidando de su pueblo. Dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Ya habíamos visto que si dice que el Señor está sobre los justos, es que el Señor los está cuidando de manera especial. Y el Salmo 23 es la perfecta imagen de cómo el Señor cuida a su pueblo, a sus ovejas. Vemos que el Señor los cuida en todo tiempo. El Señor no quita sus ojos de su pueblo. Así sin descanso, velando por todas sus necesidades y satisfaciendo cada una de ellas. Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. De tal manera que cuando claman los justos al Señor, Él actúa, Él responde. Así como dice el verso 15, sus oídos están atentos a su clamor. Cada vez que un justo clama, el Señor está atento, el Señor lo está escuchando. En cambio, viene un contraste, en cambio los que no confían en Él, los que no le dan gracias, los que no agradecen nada al Señor, los que no confían en sí mismos, los que viven en enemistad con Dios, serán cortados de la tierra. Estas son otras palabras para decir que van a recibir la justa paga por su pecado, van a recibir la muerte. Aquellos que hacen mal, aquellos que no están bien con Dios. Entonces el contraste es bastante claro. O sea, con unos el Señor los está cuidando y los otros el rostro del Señor está contra ellos. El Señor se ve mostrando su misericordia y su gracia con unos y su justicia y su ira con otros. Entonces aquí la pregunta es: ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado donde Dios está cuidándote y atento a tu clamor? ¿O estás del otro lado donde el Señor está contra ti, donde su rostro está listo para cortarte de la tierra? Entonces necesitas ver de qué lado estás. ¿Estás contra el Señor? Pues tienes que reconciliarte hoy con Él a través de Jesús. Versos 17 al 18. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu.
Entonces, por testimonio propio, David sabía que cuando claman los justos, el Señor los oye, el Señor responde. No nada más está lanzando una verdad al aire, David. Por testimonio propio, él vivió eso. Y por eso puede decir, si tú clamas al Señor, Él te va a responder. ¿Por qué? Porque yo he clamado al Señor y Él me ha respondido. Y te va a liberar de todas tus angustias. Y sabe, yo estuve cerca de la muerte. Tuve a un rey de toda una nación en mi contra. Esa fue una gran angustia. Dice David, yo clamé al Señor y me libró. Yo clamé al Señor y Él me oyó. Y no nomás eso, sino que dice el verso 18 que Dios es un Dios cercano. No como los dioses paganos que están lejos, no como los dioses paganos que tienes que hacer algo para que te acerques a ellos, sino que Dios está cercano con ellos, con su pueblo. De hecho, Dios es tan cercano que se hizo hombre para habitar entre nosotros. Eso es un Dios cercano. Sí, y así es por eso que, como dice Hebreos 4:15, puede entendernos de una manera mejor por experiencia propia. El Señor sabe todas nuestras tentaciones, todos nuestros dolores, todo lo que nos pasa en esta vida, el Señor lo vivió. No nada más lo sabe, el Señor lo vivió. De hecho, la Biblia le dice Emanuel a Dios. ¿Qué es eso? Dios con nosotros. Así de cercano es Dios. Y este especial cuidado es nada más para los quebrantados de corazón y los de espíritu contrito. Otra vez, estas personas son los pobres que veíamos ahorita. Son aquellos que se reconocen dependientes del Señor, aquellos que dependen totalmente de Él. ¿De qué dependen? Dependen primeramente de su salvación. Entienden que no hay salvación fuera de Dios. Y número 2, para todas sus angustias, para todas sus necesidades del día a día, ellos saben que necesitan al Señor. Versos del 19 al 21. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Tú, David, no importa cuán fea sea tu situación, no importa cuán fea sea tu aflicción, no importa cuán grande, cuán larga pueda ser, el Señor te va a librar de todas ellas. Y otra vez, este pasaje te está diciendo, si eres creyente, vas a sufrir de todas maneras. El creer en el Señor no significa que todo va a estar bien. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? El creyente tiene a Dios de su lado. El creyente tiene a Dios ayudándolo. El creyente tiene un Dios que si clamas a Él, te va a ayudar. En pocas palabras, tiene esperanza. Tiene esperanza en Dios. Y el no creyente no tiene nada. Tiene que luchar, tiene que vivir sus problemas solo, sin la ayuda de Dios. El verso 20 dice algo interesante, dice, Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos es quebrantado. Esto es una imagen para decirnos que nos va a cuidar hasta la muerte. Pero en Juan 19 vemos un cumplimiento total de ese versículo. En Juan 19, 33 al 36 dice, cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto es Juan. Dice, yo vi todo eso. Y explica por qué en el verso 36, dice, porque esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera la escritura. ¿Y qué dice? No será quebrado hueso suyo. Entonces esto es interesante. Cuando eras crucificado, a veces estabas mucho tiempo vivo. Cuando vimos el Salmo 22 explicamos cómo un crucificado se tenía que empujar con las piernas para no asfixiarse.
Pero cuando los soldados romanos ya querían que uno se muriera, ¿qué es lo que hacían? Le quebraban las piernas, ¿para qué? Para que ya no se pudiera empujar y se muriera asfixiado. Pero entonces el pasaje y Juan dice, pero al Señor Jesús no le quebrantaron los huesos. Entonces es un cumplimiento pues, literal. Dios cuidó, el Padre cuidó los huesos de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? O sea, si Dios cuidó de esa magnitud a aquel que estaba moliendo por nuestros pecados, ¿cuánto más no nos va a cuidar a nosotros de cualquier circunstancia mala? En el verso 21 dice, la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Esto es como un consuelo que nos da el Señor. O sea, el Señor promete a los justos que todos aquellos que nos hicieron daño, todos aquellos que se burlaron de nuestra fe, todos aquellos que a lo mejor nos hirieron físicamente con nuestra fe, van a recibir su paga. ¿Cuál es la muerte otra vez? La maldad dará muerte al impío. Vemos una oración de los mártires en Apocalipsis 6:10. Dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a lanzar tu juicio y a vengar nuestra sangre? Bueno, este versículo nos da un consuelo de que el Señor lo va a hacer. Finalmente, verso 22, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Este versículo cierra el Salmo de una manera adecuada. Está cerrando el Salmo con un resumen. Dice, Él redime el alma de sus siervos. Redimir significa rescatar, significa comprar. Y en especial significa rescatar de un gran dolor. Entonces el Señor siempre va a librar a sus siervos de las peores situaciones, así como David. Aunque conlleve la muerte, el Señor te va a rescatar de eso. Y siempre lo va a hacer. O sea, si has confiado en Él, el Señor estará contigo, sin importar qué tan graves y qué tan dolorosas sean las aflicciones. Y también dice, ninguno de ellos será condenado, ninguno de sus siervos será condenado. Hablando de las situaciones, hablando de las angustias, significa que el Señor no va a descargar su justa ira sobre nosotros. Puede que alguien pase una aflicción, un no creyente, y que muera en ella, y no es más que el Señor dándole lo que merece. Pero al contrario, dice, sus siervos no serán condenados, ellos no van a sufrir la ira del Señor. Y todavía más, hablando de la muerte eterna, ninguno de ellos será condenado. Entonces tú hoy tienes delante de ti a dos personas: el justo, el pobre, aquel que teme al Señor, y del otro lado al pecador. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que uno tiene al Señor en su vida. Él puede clamar en sus aflicciones, en sus momentos difíciles Él puede acudir al Señor y va a ser liberado. De alguna manera u otra, como no lo esperamos, pero va a ser librado. Y el pecador, así como viene en este salmo, va a ser cortado de la tierra. La maldad dará muerte a esa persona. No tiene al Señor de su lado. Y si muere, va a morir eternamente. Entonces, tú lo que tienes que hacer hoy es decidir cuál persona quieres ser. Así como David ahorita en los versos del 11 al 14 nos estaba enseñando algo, nos está enseñando si debes de temer al Señor. Si lo temes, ya sabes cómo hacerlo. Pero tu decisión hoy es temerle o no temerle al Señor. Entonces, así como David, el creyente cuando se encuentra en una prueba, cuando se encuentra en una aflicción, lo que debe hacer es recordar una verdad hermosa, es una verdad preciosa que viene en el verso 18, que Dios está cercano con los que le aman, Dios está cercano con sus siervos, Dios está cercano con los quebrantados de corazón. Entonces, una promesa del Señor es que el Señor va a estar con los creyentes todo el tiempo. En los tiempos buenos va a estar el Señor con ellos, en los tiempos malos el Señor va a estar con ellos. O sea, ningún amigo, ningún padre, ninguna madre, ningún hermano va a estar tan cerca de nosotros como lo va a estar el Señor.
Pero otra vez solo va a estar con aquellos quebrantados de corazón, con aquellos que reconocen que necesitan la ayuda del Señor, con aquellos que reconocen que necesitan del Señor en todo, aquellos que se reconocen dependientes de Dios, con aquellos que iban agradecidos, que es el tema del Salmo, agradecidos con la bondad, con la misericordia, con la liberación que da el Señor a sus hijos. Entonces tú confía en el Señor, témele apropiadamente como David enseña, para que tengas a Dios de tu lado en esta vida y puedas recibir la bendición de Dios en todos los días. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú libras a tus siervos. Te damos muchas gracias porque si estamos en comunión contigo, si de verdad somos tus hijos, podemos clamar a ti y tú nos responderás. Podemos decir que estos pobres que somos nosotros clamamos a ti y tú nos oyes, oh Señor. Te damos gracias porque podemos descansar en eso todos los días, podemos ver tu mano en todo. Ayúdanos a tener un corazón agradecido todos los días, en todo momento contigo. Ayúdanos a reconocerte desde que nos levantamos, dándonos la vida hasta que nos acostamos, dándonos trabajo, dándonos un día de bendición, un día de comunión contigo. Señor, que nuestros corazones de verdad puedan estar agradecidos con todo lo que tú haces y ayúdanos a descansar de que no importa cuál sea el momento, bueno o malo, tú estás con nosotros. Y si el momento es malo, tú estás, Señor, para que nosotros clamemos a ti y tú nos puedas rescatar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu bendición y porque tú libras al quebrantado de corazón. Amén.